Un gusto de saludarlos y continúan las repercusiones por las declaraciones del ex ministro de Hacienda Ignacio Briones, que imputó a los armadores, a la Armada incluso, y a los transportistas de tener actitudes y comportamientos proteccionistas, todo en el marco de la discusión que se lleva a cabo en el Parlamento. Esto fue ahí en la sesión de transporte del Senado por el tema de todas las legislaciones que van en pos de abrir el cabotaje. Con nosotros, Raquel Mesa, que es presidenta de Mascarona, Fundación para la Gente de Mar, experta en estas materias y que también se le ha dado una tribuna para expresar su opinión sobre todas estas declaraciones de Briones que han causado todo un revuelo. Un gusto de saludarla, Raquel. Muchas gracias por esa presentación, Atilio. Muchas gracias. Experta, no sé si tan experta, pero sí por lo menos con un sentido común en relación a un tema tan importante como lo es esta nueva ley de apertura del cabotaje. Bueno, yo sé que bueno, tú representas a los tripulantes, al sector de la marina mercante, pero no sé, yo creo que deberíamos partir tal vez pidiéndote tu opinión sobre el concepto que emite Briones sobre la Armada. Acusa de que está en contra de la apertura del cabotaje para asegurar puestos a los oficiales en retiro. Bueno, en realidad yo lo primero es que no me espero de un académico como él algo como esto, porque esto lo único que muestra es un desconocimiento absoluto, primero, del trabajo de la Armada y segundo, nos pone a nuestra Marina Mercante como casi como el patio trasero de, digamos, ¿cierto? Cuando ellos están en retiro, en ese momento es cuando se van a este lugar. La marina mercante que nosotros tenemos a nivel nacional tiene un alto estándar mundial. No nos puede colocar como patio trasero de nadie y tampoco dejar de reconocer lo que significa la Armada para el país. Entonces, eso primero me habla de un desconocimiento, yo lo consideré una falta de respeto y además también desde un punto de vista profesional voy a hablar, ¿ah? Desde un punto de vista profesional, yo no espero que alguien diga en el Senado, que escuchó en el pasillo, que se acuerda de, que alguien dijo o que no dijo. Yo creo que nosotros cuando hablamos de una ley de cabotaje o estamos refiriéndonos a argumentar un proyecto, ya sea para validarlo o de acuerdo o en desacuerdo, nosotros debemos citar fuentes, debemos citar números, debemos citar estudios, debemos tener datos duros en relación a lo que nos referimos. Eso creo Perdón, yo que un y profesional eso lo tiene que hacer. usted lo hizo cuando expuso en esa Así es. misma comisión a tal Así es. extremo que no tuvo tiempo para exponer todos los antecedentes que llevaban porque dan un tiempo limitado, es decir, ustedes Absolutamente venían limitado. preparados. ¿Mm? Íbamos sumamente bien preparados, o sea, poder hacer un comparativo en relación a lo que ha significado la apertura de cabotaje en el resto de los países, incluyendo a Perú, que estamos aquí al lado. Pero hay algo más importante, creo yo, que lo alcancé a decir, es que Chile ya lo hizo alguna vez, en el año 95. Ya trabajó en eso, ya aperturó Arica, ya trabajó 11 años en donde la discusión era exactamente que nos dice lo mismo el ex ministro Briones hoy día de que llegue más barato tales o cuales productos. O sea, eso es lo que nos indica. Sin embargo, a mí lo que me llama la atención también en el ministro y en su declaración o en sus argumentos para la defensa de este proyecto, que yo espero de una persona como él, que trabajó en esto, que asesora esto, que lo ha hecho desde siempre, esperé datos más importantes, como por ejemplo los puertos. Él no habló nada de los puertos. Él solamente toca el tema como, mira, ¿sabes qué? Si un puerto está cerrado, hay que ir a darse la vuelta y esto parece irrisorio y todo. Pero la verdad es que primero habla de un puerto cerrado. Ese término dejó de existir en el año 2020, ¿ya? Hoy día hablamos de restricción portuaria. Efectivamente, en Quintero, cuando tuvimos un incendio,
en el sitio, no sé si fue en el 2 o en el 5, pero en el 2 creo que es, el 5 siguió funcionando. Entonces, estamos hablando de restricciones y tampoco las toca. Tampoco toca. La tarifa única portuaria, por ejemplo, jamás habla de ella. A mí me llama la atención de que exista esta tarifa, ¿cierto? Que encarece todo, porque lo que más se nombra es que lo caro que es el cabotaje, etcétera, etcétera, ¿cierto? Para que entren los nuevos competidores. Pero cuando habla de esta tarifa, tampoco indica que esta tarifa fue creada única y exclusivamente para la ampliación de nuestros puertos. Y me encantaría saber cuál ha sido. Yo no voy a hablar de cifras exactas que se tienen, porque ya se ha tocado el tema el día de hoy. Lo que a mí me llama la atención es que él no toque el tema. A Y mí, en o este sea, llama poderosamente mi sentido, atención. Raquel, ¿qué le pareció cuando él da un ejemplo de las citronetas en Arica? Que dice que antes no Eh, se fabricaban y que era obsoleto, y como que eh, compara esto de las citronetas con la marina mercante. Mire, eso no solamente me parece irrisorio, ¿ya? Porque a mí me parece irrisorio que se compare algo como eso con una industria que mueve el país. Y eso lo único que me muestra es desconocimiento, porque significa que no sabe que el 90% del comercio mundial es marítimo. Significa que no entiende que para que la industria se mueva y funcione todo día a día, necesitamos nuestra carga estratégica, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando se habla de esta apertura y él habla del cierre de la citroneta, me hubiese encantado escuchar de un ministro de Economía, un ex ministro de Economía, en una sala tan importante como la del Senado, que nos dijera que en Arica ya no se están construyendo citronetas, que hoy día estamos construyendo, no sé, pues, BMW, ¿me entiendes? O sea, que efectivamente lo que se hace es apoyar, o sea, aportar al desarrollo productivo de una nación. O sea, si nosotros queremos ser una nación desarrollada, eso me lo dijo mi profesor de economía hace muchos años atrás, lo primero que nosotros nos tenemos que preocupar es el desarrollo de las personas, el desarrollo humano. Me llama la atención que un economista me hable solo y únicamente, por ejemplo, de temas económicos, de capitales extranjeros, cuando habla de rutas. Cuando habla de rutas, hablan de ellas como rutas geográficas. Las rutas tienen que ser geográficas y económicas. Esto es igual que una micro. Si por acá no hay gente, por acá no va a pasar la micro. La ruta, para que sea eficiente, debe tener una mirada económica y geográfica. De lo contrario, es una ruta inexistente. Mire, en Eso este es algo sentido, que Raquelita, qué quiere decir. interesante lo que usted señala, porque a lo mejor mucha gente en este país no sabe que la segunda industria mundial de los salmónidos está en Chile. En Y Chile. esa Así es. industria existe gracias a la Marina Mercante Nacional. No podría existir sin el transporte marítimo. Y ese es un Exactamente. ejemplo económico, humano y de todo tipo. Eso es un ejemplo de desarrollo. Eso es absolutamente un ejemplo de desarrollo. O sea, nosotros no cerramos esta industria porque los salmones empezaron a llegar desde allá más baratos. Cuando se habla de la CAP o se habla de este cierre y de hablar de 22.000 personas sin empleo, o sea, estamos trabajando, este es un tema que se lleva hablando desde el año 2007 y no se ha hecho nada para fomentar. Nosotros contamos como Marina Mercante con ley de fomento a la Marina Mercante y acá se discute sobre si una industria está concentrada en dos o tres grupos familiares o no. De esta manera, si hay competitividad o no. A mí me gustaría que me contara qué es lo que significa para él, porque en realidad cuando se llama a las ofertas se presenta una sola, pero porque nosotros tenemos como país para el desarrollo de carga estratégica un 58% de carga es líquida. El 57% la mueve nuestra bandera nacional. Solo un 0,17 la movió en el año 2023 la bandera extranjera. Eso es, eso es lo que hay. Y si efectivamente quisiéramos fomentar o, a ver, permitir que más actores participaran, yo invitaría a los actores nacionales, porque eso sí es un desarrollo.
Primero a los nacionales. Y segundo, si efectivamente quiere invitar a participantes extranjeros bajo las mismas condiciones de competencia. Y él, como economista, lo debiese saber. O sea, que efectivamente debe existir lo mismo. Nos puso a los trabajadores como beneficiarios. Dentro de su presentación nos colocó como beneficiarios. De verdad, eh, significa que no conoce cuál es el código de formación, titulación y guardia de la gente de mar. No sabe qué es lo que es el STCW 2010. No lo sabe. Porque si lo supiera, sabría que nosotros, con titulación nacional, no podemos navegar en otro pabellón. Entonces, ¿dónde está la igualdad o el beneficio real para el trabajador? En nuestro país, nosotros contamos con 54.000 tripulantes y 21.000 oficiales, los cuales representan entre ambos un 19 y un 32% respectivamente de titulación internacional. Si de verdad miramos la apertura de otros países donde la fuga de bandera fue inmediata, o sea, en Perú quedaron en cero. Se demoraron más de 10 años en tener una nave petrolera. Hoy día volvieron a abrir el cabotaje, pero tienen una nave de containero y tienen el puerto de Chancay. Sería ilógico que algo así no sucediera. Lo que yo me refiero es, se trataron primero los problemas centrales, como por ejemplo las ampliaciones portuarias, se trabajan los molos de abrigo y luego vemos cuáles son nuestras capacidades a nivel internacional. Usted ha señalado de los tripulantes, por ejemplo, que reciben Sí, una formación de 2 años en una academia, así en es. un instituto, o Sí. los oficiales que O ya en una están universidad. en las universidades. Si se abriera el cabotaje y llegaran otras tripulaciones con otros beneficios y todo, lo más probable es que moriría todo este incentivo y a lo mejor se impactaría también todo el sistema académico. Yo creo que, o sea, si usted me lo pregunta a mí, yo creo que el primer impacto es a la academia, porque esta no es una carrera reconocida por el Ministerio de Educación, así que el número uno de este inciso de modificación a la ley, eso no tiene ningún sentido, porque el Ministerio de Educación no reconoce esta carrera, o sea, esta carrera muere de forma inmediata. Inmediata, porque si usted me pregunta, y yo puedo tener una bandera extranjera sin beneficio, bajándose a los 6, 9 meses, estando acá, ¿cierto? Ellos deben llegar con la titulación, porque el convenio de formación indica que el único que titula es el pabellón mandante, ¿ya? Y en este caso, para que ese pabellón, no sé si es bandera de conveniencia, por ejemplo, para que reconozca, debe reconocer el título a nivel internacional. Entonces, va a reconocer un título que hoy día tenemos un 19%. Nos vamos a demorar años, a lo menos 4, recién en poder reactivar esto. O sea, efectivamente, creo que la academia es la primera que muere. Estaba el ¿Sí? senador Kusanovich y él dio Ujú. un ejemplo bien interesante. Dijo hay que competir con las mismas reglas de juego y dijo lo mismo que si dejáramos entrar a empresas constructoras chinas a construir en Chile, pero con las leyes laborales y de China, que no se Exactamente. comparan a lo nuestro, es decir, son parámetros distintos. Por eso yo considero que hay un desconocimiento, porque queda en evidencia el desconocimiento. O sea, efectivamente, en una bandera extranjera no existen beneficios laborales como sí lo tiene el pabellón nacional. Vacaciones, las lanchas, los tiempos para su desembarco, todo, cotizaciones previsionales, o sea, etcétera, incentivo al retiro, jubilación, todo lo que tiene nuestro pabellón. La bandera extranjera no lo tiene, no tiene ninguna obligatoriedad de imponer ni de vacaciones, ni siquiera en términos de condiciones. Fíjese que nosotros como Centro de Bienestar y el primero en Latinoamérica en relación al cuidado y el bienestar de la gente de mar, nosotros debemos ver las tripulaciones extranjeras también. O sea, a nosotros nos toca ver eso desde el punto de vista desde el bienestar. O sea, efectivamente ellos están ahí, ellos se van, no, nadie supo ni qué pasaron por acá. O sea, nadie supo sus condiciones laborales. Tenemos un inspector de ITF en Chile, un inspector para la cantidad de naves que llegan para poder ver sus condiciones. En el caso de nuestro pabellón es distinto, funciona absolutamente distinto.
Cuando se habla de la bandera nacional, yo protejo, a mí me interesa nuestro pabellón, porque yo creo que con de esta forma, como está hecha, porque yo no estoy en contra de una apertura, yo estoy en contra de este tipo de apertura, que es unilateral, donde no se han sentado todos los actores, donde no ha existido una política de segunda generación, donde todos puedan aportar al crecimiento real de nuestro pabellón. No se habla de un segundo registro, no se habla del cuidado de nuestro pabellón. A mí me gusta que efectivamente nosotros podamos decir que en términos de marina mercante estamos creciendo, que esto realmente se está fomentando, pero esto, lo que me muestra él cuando habla, es solamente no conocer lo que esto significa, pero en Esto que igualdad de señaló condiciones, Diógenes Mansilla, que ¿ya? también estuvo en esa sesión, señaló un tema bien interesante, bien preocupante, que los estudiantes a tripulantes y a oficiales muchas veces no tenían dónde hacer la práctica. Sí, eso pasa hasta el día de hoy. Eso es algo que ocurre, eso es algo que debemos trabajar y que debemos fomentar. La fundación, de hecho, está levantando un sistema para poder trabajar con la gente que no tiene práctica, etcétera, y empezar a crear un sistema uniforme en relación a eso. Esto de verdad es un adelanto, ¿ah? Porque es un proyecto que estamos levantando para el 2024, lógicamente viendo cómo se dan todas las cosas, porque ni yo podría hacer algo ni a nivel internacional para poder embarcar a gente en pabellón extranjero, aunque si bien pueden, no van a tener una titulación para después trabajar en ese pabellón. ¿O bajo qué condiciones laborales? A mí, ¿sabe lo que me ha hecho falta a mí en esta discusión? Yo he sido observadora de la discusión por meses en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados. He estado siempre escuchándola, hasta exponer en el Senado, donde tuve muy poco tiempo para poder exponer, pero dentro de toda esta discusión, a mí me han faltado los ministerios. Una vez ahí el ministro de Economía, el actual ministro de Economía, dijo que este informe venía firmado por la ministra del Trabajo, por ejemplo. Cuando hablamos de desempleo, de un tema tan relevante, la opinión en relación a esto, a mí me falta escucharla. Yo no le podría decir si ella está a favor, en contra, o esto, lo otro, porque no lo sé, porque durante un año y medio yo no la he escuchado. Tampoco, yo la invité a mi seminario, al seminario de apertura de la ley en la que se hizo el análisis en nuestra fundación con la Universidad de Valparaíso el año pasado, en el mes de junio, para el Día de la Marina Mercante lo hicimos. Y ella, o sea, teníamos la confirmación y en último momento no vino porque efectivamente nosotros queremos saber qué es lo que se piensa desde el punto de vista laboral y nunca hemos tenido una opinión en relación a eso. Entonces, que el Senado la invite, que efectivamente ella pueda expresar esto, sería un aporte para esta discusión. La quiero llevar a otro tema porque, bueno, cuando he ¿Ya? expuesto, por ejemplo, Camport, han ¿Sí? señalado que hay cosas que no se pueden explicar, como si un barco viene con un contenedor a un Claro. puerto de Arica y está el puerto, no se puede descargar o está cerrado, Sí. como se mal dice, no lo puede Claro, llevar como a Arica, restricción portuaria. no ¿Sí? lo puede llevar a otro puerto chileno, lo tiene que llevar al Callao o a un puerto de Perú, lo que parece una aberración. ¿Usted sería partidaria de hacer algunas correcciones Por de supuesto. O este sea, tipo? yo no puedo decir que una ley, ya una forma, desde el año 72 al 2024, no tenga que sufrir cambios. Por supuesto que debe sufrir cambios y debe sufrir mejoras. Yo lo que digo es que efectivamente estas cosas sí se pueden mejorar, es lo que dije en un principio. Las rutas deben ser geográficas y económicas para que sean eficientes. Entonces, eso es claro que se debe estudiar, es claro que se debe trabajar en aquello. Por supuesto que se debe hacer. Por supuesto que una ley que es desde el año 72 a la fecha debe tener cambios, sí, pero con política de segunda generación, con todos los actores, no de manera unilateral, desde un desconocimiento de un mercado tan importante como lo es la marina mercante en este país. Volviendo a lo que pasó en la Cámara de Diputados, ahí hubo toda una polémica
porque muchos gremios mandaron cartas que ellos se corrían del proyecto y el ministro de Economía mostraba que tenía el apoyo de Claro. una serie de gremios. ¿Qué pasó ahí realmente, Raquel? Yo, bueno, yo fui observadora en ese entonces y observé lo mismo que usted, que un día sí existían acuerdos y al día siguiente no, y a la semana subsiguiente, ¿cierto? No existía el acuerdo, o sea, se habían bajado de la mesa, de la mesa de trabajo seguramente o de las reuniones. ¿Sabe lo que yo pienso? Yo creo que acá se articula desde un solo interés o desde el interés propio. No se articula una conversación, o sea, un espacio para que una conversación exista y se pueda llegar a acuerdos reales. Yo no sé si es cierto o no, si estas personas participaron o no. Bueno, en realidad el ministro las ninguneó en una de las sesiones también, dijo que no representaban a nadie, digamos, Por ya que ejemplo, era... no se dejó participar al gremio del transporte, porque se dijo que no tenían nada que ver y ellos habían ido a la sesión. No estemos hablando de lo intermodal, es absolutamente malo. O sea, por favor, nosotros como fundación pertenecemos a AIMAS, a la Asociación Intermodal de América del Sur. Fíjese que ellos acaban de realizar una reunión ahora el 13 de marzo, en donde está trabajando esta reunión, es para reactivar el cabotaje nacional. Ellos de tener 150 naves pasaron a tener 38 al día de hoy. Y ellos están trabajando en todo lo que significa eh, lo intermodal. Entonces, no invitar a una parte importante del transporte a participar, yo también lo encuentro que, o sea, encuentro que no corresponde. Es una cadena logística completa la que debe funcionar. O sea, efectivamente, el mar usa energías más limpias, ¿cierto? Podrían transformarse en competidores o no, o podrían transformarse en colaboradores. Y eso es todo un sistema interconectado. Así ¿Qué es. usted le pregunto, porque usted es estudiosa, acuciosa, se prepara bien? eh, Ando su, buscando. su fundación, usted me contó una vez que estuvo años elaborando la estrategia, los informes, todo antes de lanzarse, es decir, usted se prepara. Exacto. Con toda esa 8 años. visión que usted tiene, ¿qué ve detrás de todo esto? Decir que lo que existe detrás, a mí me cuesta entender lo que existe detrás. Más aún cuando creo que este proyecto de ley, estas modificaciones a la ley de esta forma, pierde la nación, o sea, pierde Chile, pierden todos. Sin embargo, sí creo que existe una mala gestión. No existe una inversión portuaria. Eso es lo primero. Existe en términos de COPEC, por ejemplo. O sea, tiene un buque, o sea, de storage, de almacenaje. Yo tengo tripulación a bordo. O sea, tengo tripulación a bordo en donde ENAP de 30 días, 22 los tiene de storage. 22. Entonces, efectivamente debiésemos trabajar o mirar en nuestra producción, en nuestro trabajo, en nuestra gestión, antes siquiera de hablar de una apertura de cabotaje. O sea, yo no podría decir qué es lo que existe detrás. Lo que yo veo es cuál es la problemática. Y, y en relación principalmente a lo que ha dicho el ex ministro de Economía, no entender que para que este país sea desarrollado debemos hablar de desarrollo y producción económica en conjunto, es porque tenemos un problema grave. Claro que tenemos un problema grave, pero creo que es de entendimiento, creo que es de conocimiento. Siempre se ha desconocido nuestra área. Siempre, como bien dijo usted, yo trabajo muchos años en esto. Antes de la creación de este centro de bienestar, yo esperé que en Chile fuera firmado y ratificado el convenio de trabajo marítimo. Esperé que así fuera para que fuera una norma la existencia del cuidado del bienestar. Nosotros no somos un sindicato. Nosotros lo que somos es un centro de bienestar para apoyar a la gente nacional e internacional en el bienestar de la gente de mar y la humanización del sistema. Pero cuando uno habla con ellos no saben lo que es y tienen en sus manos una decisión tan relevante para nuestro país. Como le digo, estoy de acuerdo en la modernización.
pero estoy de acuerdo en una modernización que se trabaje de manera conjunta. Todavía cuando hablan de los estudios, ya sea de Quirós del año 2012 o antes de eso, hablan sobre estudios retrospectivos y no de estudios prospectivos, en los cuales nosotros podemos mostrar que efectivamente las cosas han cambiado, que se deben modernizar, que se debe trabajar en ello, pero desde una manera conjunta. Eso es lo que yo creo. Bueno, realmente excelente. Usted sabe que aquí cuenta con esta tribuna Muchas y gracias. hay puntos que hay que seguir tratando y le agradecemos este aporte porque estamos todos. Mire, esto de Briones fue algo positivo, ¿ah? Porque Sí, como que activó toda una corriente de opiniones y están pidiendo tribuna distintos sectores aquí en Empresa Océano y con esto vamos a dilucidar muchos puntos y aprender y yo creo como usted que tenemos todo para salir adelante, pero a lo mejor falta más participación y diálogo, por lo que usted ha señalado. Así que exactamente. Raquel, le agradecemos mucho esta entrevista y esperamos Muchas gracias. tenerla nuevamente en esta tribuna. Por supuesto. Muchas gracias.